Bueno, ¿se me escucha bien? Imagino que sí. En primer término, ni más ni Impecable. menos soy un peruano, un sudamericano, desde la capital del mundo multipolar. Y en esta ocasión, en primer término, gracias por la convocatoria, que es tan interesante para abordar problemáticas, propuestas, ¿no? De cara al nuevo contexto internacional del siglo XXI, que es por demás presenta interesantes, importantes oportunidades, pero las oportunidades, por supuesto, que no se pueden entender sin las amenazas que implican a su vez. Estamos actualmente asistiendo al declive sistémico acelerado de lo que se conoce como Occidente. Cuando hablamos de Occidente, particularmente en mi caso, básicamente nos estamos refiriendo a Estados Unidos, al mundo anglosajón, a la angloesfera, como también han denominado otros, que desde la Segunda Guerra Mundial en adelante viene teniendo la batuta del proceso, del último proceso de globalización y que nos impone a todo el globo determinadas formas de entender la historia, determinadas formas de entender la economía, determinadas formas de entender la cultura y sucesivamente, ¿no? Incluso hasta las cuestiones alimentarias, el fast food, todo esto viene de, ¿no? Como decía, estamos asistiendo a un declive acelerado, un declive sistémico. Actualmente el occidente que se conoció en su momento como el garante, el gendarme del mundo libre, democrático, derecho humanista, liberal, se está desmoronando, ¿no? Y al mismo tiempo generando con esto el surgimiento de nuevos polos de poder, aún en construcción, como bien dijo Rafael, aún queda un largo trecho por recorrer, sobre todo para los pueblos de nuestra América. Sin embargo, hay que ver, pues, nosotros las posibilidades, las oportunidades, las amenazas y tener claro esto. Si no lo tenemos claro, simplemente no vamos a poder forjar un destino dentro de ese nuevo escenario que se va a hacer, como digamos, no va a ser un regalo, va a ser, digamos, un esfuerzo colectivo, ¿no? De todos los pueblos implicados en la generación de este nuevo escenario, donde se practique la cooperación antes que la competencia permanente bélica como ahora se está viendo. Ahora vemos cómo es pues, que la OTAN, en un momento iniciado el 2022, febrero, la operación militar especial, se hablaba en los medios occidentales, si ustedes se dan cuenta, solamente de Rusia versus Ucrania, ¿no? Y poco a poco, a esta parte, ya prácticamente ya no se habla de eso, ahora directamente se dice la OTAN contra Rusia. Y esto lo están diciendo en todos los medios de comunicación, lo cual indica una fase de la más peligrosa dentro de todo este proceso en desarrollo, porque eso no se ha terminado, es un conflicto que está para largo y se está ramificando en cuestiones bastante preocupantes, como bien mencionaron por ahí, las cuestiones nucleares, toda la implicancia que esto podría tener si no se resuelve pronto. La diplomacia está pasando por su momento más bajo y esto tiene una explicación. Entre otras cuestiones, si hablamos de lo económico, vamos a ver cómo es que el occidente capitalista, vamos a decir, que moderno, que se construyó bajo el formato de la idea-nación, con economía física real, productiva, producción, ya no funciona de esa manera. Desde Roosevelt en adelante se abandona el patrón oro, se asume el patrón dólar y esa es la cuestión que nos han venido imponiendo todos los países del globo, ¿no? El capitalismo deja de ser productivo propiamente y se convierte en financiero especulativo. Y ese es el modelo que nos han estado imponiendo a todos los países occidentalizados o hegemonizados por Occidente. Si Occidente llegó a ser lo que fue en términos industriales, capacidades productivas, fuerzas productivas, lo hizo con economía física, como repito, con producción, con infraestructura, con producción real de la economía. Sin embargo, al darse este proceso, se ha descuidado de cuestiones elementales como en la industria. O sea, a la actualidad el Occidente se ha desindustrializado. Allí tenemos que Estados Unidos actualmente, su economía se mueve básicamente más del 70% en servicios. Entonces, cabe la pregunta, si esto es así, ¿qué ha pasado con Occidente? ¿A dónde se ha trasladado el PBI mundial, la producción mundial? Bueno, ni más ni menos que a varios países que históricamente se conocieron como el sur global y que ahora asumen un protagonismo estratégico en el siglo XXI, con especial mención de China, con especial mención de la India, que concentra las mayores capacidades demográficas, productivas. Por supuesto, también podemos mencionar a Rusia, que
vamos a decir, está restableciendo capacidades estratégicas que tras la Guerra Fría habían sido diezmadas, si se quiere, ¿no? por el mundo anglosajón y que ahora vuelve un protagonismo en el siglo XXI. Entonces, como decía este gran diplomata y estratega ruso Primakov, Yevgeny Primakov, el RIC, ¿no? El triángulo estratégico en Eurasia, integrado por Rusia, India y China, es el que está catalizando estos procesos multipolares, ¿no? Es el que está llevando a cabo una serie de ejecuciones, de proyectos de envergadura, mientras el occidente colectivo, ¿qué es lo que ofrece al mundo del siglo XXI? No ofrece más que la guerra, la muerte y el caos, como lo estamos viendo con la OTAN, esa pretensión de una OTAN global. Este RIC está ofreciendo, bueno, está ofreciendo economía física real. China, infraestructura, India, producción, la Rusia, lo que sigue siendo las materias primas, importantes y vitales para la construcción de este mundo multipolar en emergencia. Claro que es importante decirlo, nuestros países, como bien señalaron, tienen un largo camino que recorrer, empezando por la integración continental. Nuestros grandes pensadores, nuestros grandes, vamos a decir, estadistas de nuestra América, tanto en lo teórico como en lo práctico, los verdaderos, los auténticos, los genuinos, los que pensaban en términos continentales, en términos nacionales, lo tenían muy claro. Ellos entendían que sin nosotros integrarnos como un gran espacio iberoamericano, indoiberoamericano, como se le ha dicho, por ejemplo, Allá de la Torre, en su momento hablaba de la Indoamérica, antes que él, Enrique Rodó, e incluso Carlos Mariátegui, sin decir, bueno, incluso lo que en la práctica llevaron procesos revolucionarios nacionales, como incluso el propio Fidel Castro, Sandino en Nicaragua, comprendían perfectamente que la identidad del pueblo de nuestra América es una mezcla, es una hibridación entre lo propio que estaba ahí y lo que llegó de Europa, y en esa medida nosotros somos pues una cultura mestiza, una cultura híbrida, que el español como lengua nos permite, y por supuesto el portugués, ya si hablamos de iberofonía, nos permitiría integrar un gran polo de más de 800 millones de personas a nivel global y tener un peso estratégico para poder nosotros, si se quiere, entablar relaciones, negociaciones con los actores más importantes de este mundo multipolar. Entonces, en el plano estratégico, como decía, hay un avance o una escalada cada vez más, si se quiere, se han asincerado, se han puesto honestos últimamente, ya no están tapando el sol con un dedo diciendo que es un tema de Ucrania contra Rusia, sino que es un tema efectivamente de la OTAN. Ahora vemos una Unión Europea cada vez más desquiciada, por ejemplo, los eventos actuales del primer ministro húngaro Orbán, que estuvo por China, por Ucrania, por Rusia, incluso hablando en términos de paz, de negociaciones de paz, lo cual simplemente ha sido totalmente desconocido por la Unión Europea, criticado, ¿no? No vamos a cambiar en las creencias al presidente de Hungría, dijeron desde Bruselas, pero esto no se nota efectivamente que estamos entrando en otra fase del conflicto. ¿Por qué hablar del conflicto de Ucrania siendo peruano, siendo sudamericano? Porque nos guste o no nos guste, es allí donde se está dirimiendo las grandes claves geopolíticas del siglo XXI. Y no solamente compete a Rusia, ni solamente compete a Ucrania, sino que se están allí generando nuevas realidades a partir de la cual las resonancias que está teniendo esto a escala global, bueno, ya las podemos sentir, dado que tanto Europa del Este, Oriente Medio y lo que es el Indo-Pacífico son las tres placas geopolíticas más importantes sobre las que se están desarrollando este nuevo contexto, este escenario, porque más allá del maquiavelismo y lo que se pueda decir, la geopolítica ayer como hoy y como siempre se mueve en función a dos cosas, la guerra y los negocios, ¿no? La guerra la estamos viendo, los negocios están apareciendo por el tema de los BRICS, que es una nueva oportunidad también que genera pues este nuevo contexto donde se tiene pues las más grandes, decía, las más grandes geografías, las más grandes demografías, las más grandes reservas de recursos estratégicos, petróleo, metales especiales para la industria en general, para la defensa. Todo esto se encuentra en este bloque en emergencia porque aún no está, no se ha terminado todavía. Esto está en construcción. Ahora, ¿cuál es la reacción del Occidente ante esta situación al ver que el PIB mundial se ha trasladado a la derecha del meridiano de Greenwich, o sea, lo que es el bloque euroasiático principalmente, que de los países que ya mencioné, Rusia, India, China, el RIC, sin mencionar otros países importantes también en capacidades estratégicas como Corea del Norte,
como por ejemplo Irán, ¿no? Entre otros actores que también están intentando buscar su espacio en este nuevo contexto internacional. Vemos pues que esto, la reacción del Occidente es simplemente lo que mencionaba, es la guerra, es el caos, es la amenaza, no tiene más que ofrecer en el siglo XXI. Mientras China, Rusia, la India y otros países están construyendo un nuevo bloque para ser, no todavía geopolítico, algunos piensan que los BRICS son una entidad geopolítica, aún no lo es, no es una entidad geopolítica, es una entidad básicamente de nuevas relaciones comerciales, de negocios, de donde se practique lo que, como dicen los chinos, el win-win, el ganar-ganar, ¿no? Es por eso que hay un montón de países que están intentando ingresar, ya hay varios de Oriente Medio, incluso de Zimbabue, y así eso se va a ir sumando. ¿Y qué hace Occidente ante esto? La guerra, ¿no? Decir, bueno, Rusia tiene la culpa, China tiene la culpa, o sea, hay un desquiciamiento, pero muy preocupante, ¿no? Por parte de, si se puede llamar, líderes occidentales. Recientemente, más o menos de 2 días, hemos visto lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, o sea, la primera democracia liberal, derecho humanista del mundo que nos impone y nos dice cómo es que tenemos que nosotros manejar, llevar las riendas de nuestros países, del mundo, suceden estas cuestiones que, como bien señalaban por allí, me parece que el compañero Junio, con bastante razón, o sea, no es la primera vez que se ven estas cuestiones en Estados Unidos. Y bueno, así como se ve, esto va a seguir escalando. Vamos a ver más atentados contra presidentes, contra personalidades, etcétera, etcétera. O sea, estamos en un momento muy, muy crítico y mientras eso no quede claro, vamos a tener problemas para hacer el diagnóstico adecuado, ¿no? Bueno, y en cuanto al eje político-ideológico, yo soy partidario de la idea que propugnan diversos pensadores, entre los que destaca el profesor Alexander Dugin, que el eje actual, que todavía sigue vigente, lamentablemente, de izquierda versus derecha, simplemente se ha difuminado. Ya no significa absolutamente nada ser de izquierda o de derecha. Pongo el caso concreto como peruano, ¿no? A mí me tocó ver, por ejemplo, la emergencia, el dominio de la derecha neoliberal, que decimos allá, ¿no? La derecha bien de patria. Y bueno, por lo menos a esta gente la tenemos señalada, sabemos quiénes son, es claro. Pero en cambio hay una izquierda que abandonó hace mucho tiempo la lucha de clases, que abandonó hace mucho tiempo las cuestiones nacionales, de soberanía, y que, bueno, es la izquierda progresista, bien que ha hegemonizado buena parte del mundo occidental, que tiene su centro de operaciones, por decirlo de un modo, ¿no? De repente un poco apresurado, pero el Partido Demócrata, entre otras instancias, son los que promocionan ese tipo de visión edulcorada de la izquierda en todo el mundo. Entonces, esa izquierda en el Perú le decimos la izquierda caviar y es confusa. ¿Por qué? Porque mientras a la derecha neoliberal la tenemos perfectamente identificada, esta que se presenta como supuestamente una alternativa superadora, es más que lo mismo, es simplemente hablar de nuevas ideologías, nuevos derechos, como si eso nos importara a nosotros. En el Perú, en Latinoamérica, en buena parte de Sudamérica, hay problemas que todavía no se han saldado. Hay problemas de agua, de desagüe, cuestiones básicas que mucha gente todavía no tiene acceso. Y esta izquierda nos viene a hablar a nosotros de que más importante es cómo tú te sientes, si te sientes hoy día hombre, si te sientes mañana mujer, los ciento y tantos enfoques de género que existen, en fin, toda una locura realmente ante una realidad doliente que es la que todavía tenemos en nuestros países. Entonces, ¿por qué? Porque sale mucho más barato hacer realidad la fantasía, la ilusión, ¿no? Decirte que tú eres más libre porque tienes derecho a elegir entre 120 géneros, ¿no? Etcétera, etcétera, o no sé, o tantas otras situaciones que se puede ver dentro de estas agendas globalistas, ¿no? Antes que hacer realidad, por ejemplo, una carretera, un buen sistema de saneamiento público, buen transporte, es mucho más caro eso. Entonces es más fácil decir a la gente que tiene nuevos derechos y bueno, y muchos lamentablemente han caído en esa dinámica, en esta circunstancia. Lo que se rescata de toda esta situación que estamos viendo a escala geopolítica, porque al final de cuentas la verdadera política es la política exterior, es que con fulgurante fuerza, con fulgurante brío ha regresado a la escena del siglo XXI una categoría política que en teoría ya se había desgastado, que en teoría ya había sido superada por la historia, por los nuevos esquemas comerciales, de negocios, ¿no? En la época de la globalización, como bien dice Diego Fusaro,
anglobalización, porque es la última globalización con sello anglosajón, ¿no? En lo cultural, Hollywood, el inglés como idioma del mundo, etcétera, el fast food que ya mencionaba. Entonces, en este proceso de globalización se nos dijo, abran los mercados, vendan todo, compren todo, aquí todos somos lindos iguales. El mercado se encarga de regularlo todo. Pero, sorpresa, para ellos en especial y para todos en general, es que justamente en este contexto que estamos viviendo, otra vez retorna viejas categorías que, como digo, ya se habían considerado obsoletas, como la soberanía. Al decir, vamos a decir como ideología, no vamos a decirlo en sentido despectivo, porque hay tres formas de entender la ideología, ¿no? Es un sentido más despectivo, como de formación de realidad, que no es esa, por lo menos en el sentido que vamos a hablar de soberanía, como cosmovisión del mundo, que pueden ser las religiones, y por último, como justificación teórica de la praxis política. En esta última es la que me quiero centrar para hablar de soberanía. Habida cuenta de que el eje izquierda-derecha se ha requebrajado, se ha roto, ya no da cuenta para entender, comprender las dinámicas políticas del siglo XXI, entonces surge algo que es la soberanía, que no es otra cosa que decir, bueno, pues en términos prácticos, esto es nuestro país, esto es nuestra región, este es nuestro espacio, nosotros tenemos el derecho soberano de dirigir la economía, de dirigir las políticas culturales, de dirigir al Estado en un mundo donde todos también asuman esa perspectiva y se plieguen pues las cuestiones negativas y se intente la cooperación, ¿no? En función a ese concepto, porque no puede haber cooperación como tantos programas del norte que nos han impuesto en nuestros países a través de las ONGs, a través de diversos programas de los ministerios, etcétera, etcétera, sin este concepto. Si no asumimos una perspectiva soberana de las relaciones internacionales, de nuestros países, del manejo de nuestros recursos, de nuestras poblaciones, lamentablemente siempre vamos a seguir en ese círculo vicioso, siempre van a mandar sobre nosotros y nosotros vamos a ser testigos nada más de otro proceso de globalización, porque el proceso de globalización sigue existiendo, no se ha roto del todo, están cambiando los actores y es ahí donde nosotros tenemos que insertarnos. Y bueno, para ir terminando... Te voy a pedir un cierre, por favor. Sí, Vivo, no te preocupes. Para ir cerrando, ante esta situación, ¿no? Vengo a decir que la soberanía en sus formatos nacionalista, civilizacional, como se lo planteé, es importante rescatar y, por supuesto, tener en cuenta también que esto no puede quedar en una discusión teórica o en una tertulia, no sé, de pensadores, de intelectuales. Esto tiene que salir a la población, tiene que salir a las masas a través de la incidencia en la opinión pública. Y esto se va a hacer, como bien dijeron por allí, con fuertes inversiones en la cuestión mediática, porque es allí donde se genera el sentido, es allí donde se genera la discusión, el debate, la idea, ¿no? Si esto no es claro, lamentablemente nos quedaremos simplemente hablando entre nosotros, habrá muchos eventos más que los felicito, pero necesitamos que nuestras ideas hagan carne en la sociedad civil, en la opinión pública. Gracias.